Llegué a España el 22 de septiembre de 1988, o sea, hace más de 30 años. Llegué con una beca para estudiar, para hacer una tesis en la Universidad Complutense, una tesis de literatura hispanoamericana. Bueno, en mi infancia todo lo que se hacía en familia era educación tradicional. Las ceremonias, los rituales, pero digamos que no era una educación formal, sino que era todos los días, todo lo que ocurría en la familia contribuía a esta educación. Y luego, para obtener la educación, digamos, europea, iba a la escuela. La escuela estaba 1 hora caminando. Luego, cuando tuve que ir a secundaria, estaba más lejos, 1 hora y 20. Era otro camino, otro itinerario. Entonces, por un lado me inculcaban estos valores tradicionales basados en el respeto a los ancianos. Esto está en casa, de hecho era en el idioma africano, el yambasa. Por supuesto, por supuesto, empezando por el idioma. El idioma en el que yo cuento, los idiomas en los que yo cuento, porque yo cuento en español y en francés. Si no hubiera sido por la escuela, no podría contar en esos idiomas. Contaría en mi idioma materno, solamente me entendería la gente de mi pueblo. Entonces, sí, se nota. De hecho, cuando cuento en español, la gente me dice, oye, qué bien hablas español. La gente no sabe que soy filólogo. Entonces, siempre le digo, no, es que como cuento cuentos en español, voy aprendiendo, pero en realidad es que lo estudié. Por eso, o sea, no hablo español como alguien que lo ha aprendido en la calle, sino que yo lo estudié en la universidad. Jo, esta es una pregunta, lo he pensado mucho, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? No lo podemos saber. Es que últimamente los cambios se producen con tanta velocidad. Por ejemplo, Internet. Hace 20 años es que sería ciencia ficción pensar que te puedes comunicar por Skype con alguien que está al otro lado del mundo. Mira, en Camerún la mayoría de las zonas rurales siguen sin tener electricidad. Entonces no tienen internet, no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Pero esto cuánto tiempo va a durar, no lo sé. Pero yo algunas veces he pensado, ¿son antitéticos esos medios tecnológicos con la tradición oral? ¿O más bien pueden servir de ayuda para conservar este patrimonio inmaterial que es la tradición oral? Yo tengo muchas dudas al respecto. Yo creo que porque la tradición oral está basada en la memoria y la memoria es frágil y el vínculo intergeneracional entre los jóvenes y los ancianos se rompe porque los jóvenes ya se marchan a la ciudad, se marchan a otros países. Entonces los ancianos ya no tienen a quién transmitir estas historias. Con lo cual, este vínculo, esta transmisión entre abuelos y nietos, pues se puede romper. Y si se rompe, tenemos los medios modernos, los medios como no sé, el libro, por ejemplo. Podemos conseguir a través del libro que estas historias no desaparezcan. A través de los audios, a través de los vídeos, podemos conseguir conservar todo este rico patrimonio. Yo creo que los cuentos no tienen peligro, o sea, enfrente no tienen peligro. Los cuentos van a existir siempre. Tradicionalmente se ha dicho, la televisión es un
peligro para los cuentos orales, pero yo creo que los cuentos son insustituibles. Son insustituibles porque es algo, o sea, no hay una dicotomía entre el medio audiovisual y la palabra dicha de viva voz, mirando a la persona y contándole. Además, toda la vida, todo el mundo necesita que le cuenten cuentos. Entonces yo creo que los cuentos van a estar siempre. Ha habido, mira, se han pronosticado, mira, cuando llegó el libro electrónico, se pronosticó el final del libro físico, ¿no? y no ha pasado esto. El libro electrónico está desapareciendo, porque el libro físico va a estar siempre. Es insustituible el hecho de abrir un libro, hojearlo, o leer el libro. Entonces, yo creo que los cuentos van a ser así. Mira, es un poco a veces complicado. Hay algunos cuentos que son eminentemente orales, que tienen una estructura oral, una forma oral. Entonces, pasarlo a la escritura es complicado. Yo tengo algunos cuentos que cuento, pues, por ejemplo, el elefante que perdió su ojo. La gente me dice, ¿por qué no lo publicas? Digo, este cuento escrito no tiene ningún sentido, porque necesita la interlocución con el público. En la forma, en la escritura, esto no existe. La voz del público, la voz del narrador se sobreentiende, pero la voz del público, no, los grabo en mi corazón. No, ahí se sabe que los cuentos son para compartir. De hecho, muchos cuando se dan cuenta de que yo vivo de esto, inmediatamente me dicen, ah, mira, te voy a contar un cuento. Inmediatamente, de manera automática. ¿Por qué? Porque se sienten como orgullosos. Yo no soy, mira, no entiendo a la gente que me dice, no, tal ha contado mi cuento. Los cuentos son para compartir. Son para ser compartidos. Entonces, la gente que son narradores naturales tienen esta generosidad de regalarte. Mira, te voy a regalar un cuento para que al contarlo te acordarás de mí. Entonces, yo estaré contando el cuento a través de ti. Sí, hay algunos mitos sagrados, por ejemplo, algunas epopeyas que son reservadas para unas personas iniciadas. Entonces, esto no me lo cuentan. Tienes que ir a ver a un sabio o a un grillot que ha sido iniciado para eso, para que te lo cuente. En el sur de Camerún hay una epopeya que se llama el Nvet. Este, ese es un género que no cualquiera lo puede hacer, porque además se acompaña con un instrumento que también es un instrumento sagrado. Sí, yo he pasado por muchos ritos de iniciación. Yo me crié en un ámbito rural, un ámbito tradicional, en el que había que ir superando distintos ritos de paso. Entonces, yo he pasado por muchos ritos de iniciación. Mira, para pasar de la infancia a la adolescencia, yo fui iniciado. Yo fui iniciado para poder comer, por ejemplo, carne de serpiente. Hay que ser iniciado, no cualquiera come carne de serpiente. Yo fui iniciado, por ejemplo, cuando salí de mi país. Mi familia me hizo un ritual de blindaje. Era todo un ritual de iniciación, de blindaje físico y espiritual. Por eso creo que todo lo que me pasa, pues
nunca llega, la sangre nunca llega al río, porque estoy blindado. No, no. La iniciación que yo pasé para poder contar historias fue una iniciación, digamos, informal, día a día, acompañando a mi padre en las reuniones del Consejo de Ancianos. Yo me estaba iniciando, mi padre me estaba iniciando a este arte no de contar historias, sino de la oralidad. Y dentro de este arte, la oralidad, entra el arte de contar historias. O sea, yo he sido iniciado al arte de la palabra, digamos, a la cultura de la palabra oral. Es mucho más amplia que el simple hecho de contar cuentos. Contar cuentos es una pequeña parte de este mundo, es una concepción de la vida, donde la palabra dicha, la palabra oral, tiene mucho poder. Entonces, a mí me iniciaron los ancianos de mi pueblo. Yo no era consciente de que fuera un proceso iniciático. Sí, sí. Eh, Cuando mi padre formaba parte del Consejo de Ancianos, realmente eran ancianos. Yo el año pasado fui a asistir al Consejo de Ancianos. El más viejo del consejo tenía como 50 años. Yo decía, pero ¿cómo han cambiado las cosas? ¿No? También, pues eso ha pasado, el cambio generacional, el cambio de valores, eso ha influido mucho. Los consejos de ancianos ya no son como yo recuerdo cuando mi padre me llevaba. Bueno, es que era una escuela de alta filosofía. O sea, escuchar a esa gente hablar, uno se levantaba, hablaba durante horas, con parábolas, con metáforas. O sea, el que no estaba iniciado no podía comprender lo que estaba diciendo. Y hoy en día, pues los jóvenes, cuando digo jóvenes, tienen 40, tienen 50 años. Pues yo les escuché hablar, la verdad es que me quedé un poco defraudado. De hecho, había un tío mío que se reía, decía, mira, que no sabe hablar. Y en África, cuando uno no sabe hablar, realmente no sabe nada. Ya hay pocos ancianos, ya quedan pocos. El jefe del consejo de ancianos de mi pueblo tiene apenas 45, 50 años. Ha habido un cambio brutal. Ya hay pocos ancianos. Todos se han ido. Cuando mi padre murió en el año 2009, yo estaba triste, porque yo decía, se acaba una generación. Como decía Amadou Hampâté-Bâ, cuando muere un anciano en África es una biblioteca que se quema. Las bibliotecas de los pueblos de África se están quemando porque están muriendo los ancianos, los cambios económicos, problemas de salud que no llegan a los pueblos, enfermedades que antes no les afectaban, ahora sí. Es terrible. Mira, un contador de cuentos cuenta historias que no ocurren donde está, ocurrieron en otro lugar, en otro tiempo. O sea, la evocación es muy importante para un contador de cuentos. La memoria, el rescate de aquellos hechos que acaecieron de verdad o de manera ficticia. En cambio, el actor se sube a un escenario y representa, y la cosa ocurre en el escenario. Si tiene que matar a alguien, le mata en el escenario. El narrador no. El narrador evoca, ¿no?, alguien que mató a otro, o lo puede contar incluso en primera persona, pero ocurrió en otro lugar, en otra época. O sea, el narrador, el contador de cuentos,
trabaja mucho con la memoria, con M mayúscula. Sí, hay grandes diferencias. El contador de cuentos africano normalmente suele ser un contador de cuentos natural, o sea, lo ha aprendido por transmisión oral, lo ha ido aprendiendo en el pueblo o en la tribu o en su sociedad. En cambio, el contador de cuentos europeo, desde que hay como un renacimiento del arte de contar cuentos en Europa, porque existió, y se perdió. Entonces hay un renacimiento. Entonces los contadores de cuentos europeos son gente que se forman, se van a una escuela, aprenden, adquieren esas técnicas. En cambio, el contador de cuentos africano, en la inmensa mayoría de los casos, que es mi caso, es un contador que ha aprendido pues escuchando a los abuelos. Las sesiones de narración oral camerunesas, la interlocución, el diálogo es fundamental. O sea, es un contador de cuentos camerunés o africano en general. O sea, no puede contar sin este feedback, esta retroalimentación que le da el público. O sea, necesita las réplicas del público. O sea, para un contador de cuentos africano es muy importante que el público le responda. Sin eso no puede seguir contando. Y además es muy importante el tema del humor. O sea, incluso el humor es un ingrediente muy importante en el arte de contar cuentos en África. Incluso en cosas terribles, ¿no? Puede haber una nota de humor. Yo creo que es una manera de afrontar la realidad un poco dura, ¿no?, que les toca vivir. Sí, hay géneros, hay géneros, más que géneros, digamos, historias específicas. Hay historias que hablan de la muerte. Entonces, sería una lástima introducir el humor allí. ¿Por qué? Porque en África, y creo que esto pasa en todo el mundo, creemos que los cuentos no solo tienen que transmitir alegría, positividad, los cuentos también tienen que provocar tristeza. Y en este sentido yo cuento el cuento de cuando la muerte apareció, porque antes no existía. Y bueno, es un cuento que va increciendo, y de repente, o sea, al final, cuando termina, la gente se queda compungida. Bueno, mira, es muy importante y difícil a la vez hacer esta traducción. No me refiero a la traducción lingüística, porque esta se puede hacer, cualquiera la puede hacer, pero una traducción cultural. Es decir, existen realidades, fenómenos que los europeos no entienden. Hay una palabra en mi idioma que se llama macua. Esta palabra, o sea, yo que hablo muchos idiomas, esta palabra, este concepto y esta realidad no existe en ninguna otra cultura. Macua es cuando alguien se siente inocente, tiene ese poder. Soy inocente, no me vas a hacer nada, porque soy inocente, tengo macua.
Pues esto no existe en otra cultura. No, en Camerún, en África en general, se tienden a contar cuentos muy largos. Hay un narrador de cuentos de Guinea Ecuatorial, Marcel Ondón, que cuenta epopeyas que pueden durar días, días. Mira, una vez estuve yo en Marrakech, en la plaza donde se cuentan cuentos, y había un señor que llevaba 33 años contando cuentos en la plaza, me dijo que él tenía cuentos de un mes. Y para tranquilizarme me dijo, bueno, tengo también cuentos de una semana. Entonces, son historias muy truculentas, son normalmente historias muy largas. Por eso a mí pues, me cuesta encontrar cuentos cortos para contar a los niños, ¿no? No, esta conceptualización teórica es un hecho, digamos, de los estudiosos occidentales. Porque la gente en los pueblos no hace esta diferencia. No saben que ahora estoy contando un mito, ahora estoy contando una leyenda, ahora estoy contando una fábula. No. Usan la palabra cuento, que es un concepto, digamos, genérico, englobante de todos esos subgéneros. Entonces, claro, los europeos que tienen, digamos, esta obsesión por categorizar, ¿no? Por dividir en categorías. Entonces han establecido esas categorías. Pero un contador de cuentos allá en el pueblo no sabe que ahora estoy contando una leyenda, ahora, no, esto es un mito, no, ahora es una leyenda, no, no. Sí, sí. Yo lo sé porque las historias que contaba mi padre eran distintas de las historias que contaba mi madre. Muy diferentes. Mi padre contaba historias truculentas de personajes fuertes, del león. En cambio, mi madre contaba historias protagonizadas por la tortuga, que es la sabiduría, que es más paciente. O sea, son historias con las que se identifican las mujeres, que también definen a las mujeres. Y en cambio, las historias contadas por los hombres son historias con las que se identifican los hombres y que definen a los hombres. Esto es indistinto. Hay griot hombres y griot mujeres. Es decir, gente que tiene este arte, que lo ha recibido por transmisión oral, indistintamente que sean hombres o mujeres. Y curiosamente, hay tribus, en mi país, hay tribus donde las mujeres se reúnen solo ellas para contarse estas historias. Y otras tribus donde los hombres se reúnen solo ellos, por separado. Y los niños también por separado. Y luego hay reuniones a la sombra del árbol de la palabra, donde se pueden juntar hombres, mujeres y niños. Son más comunitarias. Pero existen sesiones de cuentos solo para mujeres, entre ellas, historias de mujeres. Ahí no admiten ningún hombre. Y otras historias donde los hombres no admiten ninguna mujer. Secretos, porque tienen secretos de hombres, secretos de mujeres. Entonces, no quieren que los hombres conozcan estos secretos. Eh, esas categorías, como te decía antes, estas categorías existen desde el momento en el que entran los lingüistas, los filólogos a estudiar
pero los propios contadores no son conscientes. Sí, esas categorías existen, pero ellos no son conscientes de que hay distintas categorías. Fábulas, mitos, leyendas y proverbios, que cuando estamos hablando de la oralidad, los proverbios son muy importantes en la cultura africana. O sea, un sabio, a veces yo pedía un consejo a mi padre, me respondía con un proverbio. Y están también las adivinanzas, que son muy importantes. Aquí se habla de los niños aquí aprenden las adivinanzas desde muy pequeño, incluso desde infantil, ¿no? Yo creo que son todo esto a la vez. Yo primero tengo que hacer una labor de traducción lingüística, porque son historias que yo he aprendido de pequeño en mi idioma materno. Entonces tengo que hacer este esfuerzo de traducción lingüística de mi idioma al español o al francés. Pero tengo que hacer una transposición también cultural y una adaptación. Porque hay cosas, mira, hablando por ejemplo del humor, hay cosas que de verdad las dices en mi pueblo, la gente se muere de risa. Y las dices aquí, la gente se queda, no entiende. Y al revés, cosas que aquí la gente se muere de risa y en mi pueblo la gente dice, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces tengo que hacer esta adaptación. Y luego hay realidades que allá son realmente anodinas y aquí son trascendentales, ¿no? Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Mira, muchos de los cuentos que yo cuento tienen un final triste. Es decir, el protagonista, el personaje, muere. Por ejemplo, el León Candinga. Yo me acuerdo el año pasado estuve en el Festival de Cine Africano en Tarifa y había un director keniano que presentó una película de superhéroes y era una superheroína que muere. Muere la película. Claro, esto choca mucho a un occidental. Pero ¿cómo muere un superhéroe? Pues en África no tenemos este dilema. Como la muerte está presente en nuestras vidas, entonces se muere, porque además somos conscientes de que tenemos fecha de caducidad. Entonces, los cuentos no intentan adulterar la realidad de la vida, ¿no? Como se muere en la vida real, se muere también en los cuentos. Sí, intento darles digamos, porque a veces tienen una estructura muy compleja, a veces muy repetitiva, entonces intento modernizar esta estructura para que sea asequible a la gente que me escucha por aquí y por América Latina. El contador de cuentos tiene un lado creativo muy importante, porque cuando va a contar una historia, primero se la tiene que apropiar. Hay un proceso de apropiación y de domesticación de la historia. Y luego tiene que es un cuento que cuenta todo el mundo, pero tiene que crear su versión, es su voz, es su sensibilidad. Entonces crea. Por eso yo entiendo a la gente que me dice, mira, ha contado mi cuento. Lo ha contado, pero tal como lo cuentas tú. Porque el cuento pertenece a todo el mundo. Pero el problema es, si otro ha hecho este trabajo de creación, ¿no? Ha creado su versión, y vas y cuentas tal y como lo ha hecho, entonces ahí sí que hay un problema.
No, 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 no. Es que me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Hay muchos cuentos que de verdad digo, o sea, ¿cómo me hubiera gustado estar yo ahí cuando empezó a fabular, ¿no? Se lo inventó. Porque, claro, porque se dice que el autor de un cuento popular es el pueblo, ¿no? Es una creación colectiva. Pero seguro que el pueblo no se reunió en la plaza para crear la historia. No, alguien se la debió imaginar. ¿Y por qué? Igual que a mí se me hace curioso, ¿no? ¿Por qué la gente eligió vivir en un sitio? Me gustaría haber estado allí escondido para ver el primero que diga, mira, vamos a vivir aquí. Entonces, el primero que dijo la historia, ¿pero por qué? ¿Por qué se la inventó? ¿No? Bueno, tengo muchas, ¿eh? Desde la interpelación directa al público, las miradas, eh, los silencios, o sea, hay pues, todo un curso, un curso, pero digamos que la respiración es todo un mundo, ¿eh? Pues mira, yo tengo historias, más que tipo de narraciones, historias concretas. Historias concretas, eh, pero que son más bien del mundo de la literatura escrita, que responde a un código. Porque todas las historias orales se inventaron para la oralidad, tienen esa estructura, se prestan a eso. Pero cuando se escribe, normalmente yo creo que se escribe en silencio. Los escritores escriben en silencio. Hay algunos textos que yo he leído. Mira, hay un escritor peruano que se llamaba Julio Ramón Ribeiro, sobre el que yo hice la tesis. Tiene cuentos maravillosos. Para mí, el mejor escritor de cuentos que hay en América Latina. Lo lees, son difíciles de contar. Son para leer y disfrutar, ya está. Mi lengua materna es ágrafa. No tiene, no tiene diccionarios, no tiene gramática, no hay libros publicados. Y sin embargo, es que no ha sido desarrollada. Porque cuando yo veo algunas cosas de mi lengua, sí, es como cualquier lengua. Tiene sus diminutivos, sus verbos, o sea, sus tiempos verbales, sus artículos. O sea, por ejemplo, tú dices moto, moto es hombre. Y si quiere decir hombrecito, yotongoto. O sea, es increíble, es una lengua que no ha sido desarrollada desde el punto de vista lingüístico. Entonces no hay un corpus de historias, no hay un corpus de novelas, no hay todavía. Por supuesto, este fue mi caso. Yo empecé a contar cuentos por necesidad de reencontrarme con mis raíces. Yo llevaba muchos años fuera y yo sufrí el desarraigo, sufrí la soledad, sufrí la ausencia del lugar donde me crié y los cuentos me ayudaron mucho, porque en cuanto yo empezaba a contar los cuentos del pueblo, o sea, yo regresaba con el espíritu a mi pueblo y lo mismo pasa con la gente los africanos que me escuchan. Cuando van a un lugar a escucharme, es increíble la reacción. O sea, el resto del público puede estar feliz, pero ellos están doblemente felices, ¿eh? Porque están reencontrándose. Mira, hace unos años, el entonces embajador de Camerún en España me invitó a
a una ceremonia diplomática, me invitó a contar cuentos. Conté 2 cuentos. El hombre estaba feliz. El hombre, bueno, yo terminé, vino a abrazarme, pero de lo feliz que estaba. Este hombre llevaba muchos años como embajador, primero en Brasil, luego aquí. Entonces, para él fue como reencontrarse. Y lo mismo pasa cuando me escuchan los afrodescendientes en América Latina. Cuando escuchan las historias de África es increíble. O sea, ellos a través de estas historias viajan a África, porque la imaginación tiene mucho poder. Sí, había una vez una serpiente que iba cazando ratones. Mientras la serpiente cazaba ratones, su cola y su cabeza se peleaban, porque nunca se ponían de acuerdo. La cola le decía a la cabeza, oye tú, ¿por qué tú siempre vas delante? Y yo siempre voy detrás. ¿Por qué tú siempre vas la primera, yo voy la última? La cabeza le dijo, mira, yo voy delante sencillamente porque soy la cabeza. Como tú eres la cola, me tienes que seguir. La cola indignada le dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero ponerme delante como tú. Bueno, si es lo que quiere, dijo la cabeza, yo no tengo ningún problema. En este momento se paró la serpiente. La cola se puso a la cabeza. La cabeza se puso a la cola. Cuando la serpiente se puso en marcha de nuevo, iba al revés, con la cola delante, la cabeza detrás. No veía el camino, no podía cazar, se tropezaba por aquí y por allá. Dicen que incluso la cola llegó a perder la cabeza. Por eso en mi pueblo se dice que hay que aprender y enseñar a respetar el orden natural de las cosas. La cabeza siempre tiene que ir delante y la cola detrás.